buenos días, querida Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Es el día 532 unidos en oración. Dice Eclesiastés 11:10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Es un texto muy apropiado en los tiempos que estamos nosotros hoy viviendo. Tengamos un tiempo de oración. Señor, al acercarnos a tu presencia en este día 532 unidos en oración, queremos pedirte que tú nos permitas quitar de nuestro corazón el enojo y que se aparte de nuestra carnalidad el mal. Permítenos entender que somos redimidos por el poder de la sangre de Jesús y necesitamos tener una vida santa que respalde la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Espíritu Santo, toma control en este momento y permítenos, oh Dios, tener un tiempo especial para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado analizando los generales de Dios. Hoy vamos a entrar a analizar a un hombre especial, el profeta Isaías, como un general de la profecía. Isaías, su nombre significa Jehová salva. Profetizó para Israel, el reino del norte, como también para Judá, desde el año 739 a.C. hasta el año 681 a.C. Murió, según como indica la tradición, en manos del rey Manasés y murió aserrado, razón por la cual se encuentra en el listado de los héroes de la fe, como indica Hebreos 11, el versículo 37. El libro de Isaías, de 66 capítulos, está dividido en dos partes. Los capítulos del 1 al 39 muestran el juicio de Dios contra Israel y contra Judá y las naciones. Y los capítulos del 40 al 66 muestran un mensaje de consuelo y de redención. Hay dos cosas que debemos analizar de este libro. La rebelión de Israel tuvo un alto costo. Isaías profetizó su caída por parte de los asirios en el año 722 a.C., en manos del rey asirio Salmanasar V, en donde 10 tribus fueron llevadas cautivas y dispersas en todas las tierras de ese tiempos conocidos. El reino de Judá, de la línea de David, duró más tiempo, hasta el año 586, en donde el rey Nabucodonosor los llevó cautivo a Babilonia durante 70 años, según la profecía de Jeremías, el capítulo 25, los versículos del 9 al 12. Vamos a estudiar a este profeta Isaías en 4 partes. La primera parte vamos a analizar la condición moral y espiritual de Judá, o de una nación como la nuestra, analizando Isaías del capítulo 1, los versículos del 1 al 31, donde veremos la dureza del corazón del ser humano. La segunda parte vamos a analizarle al siervo sufriente de Jehová, a analizar Isaías 53, los versículos del 1 al 12, para analizar la redención de Jesucristo bajo la visión del profeta Isaías. La tercera parte será el análisis de la verdadera adoración a Dios, al analizar Isaías 58, del 1 al 14, donde analizaremos lo que necesitamos aprender en el tiempo actual de los principios que se revelan en este texto tan hermoso de Isaías 58. Y la cuarta parte, el juicio de Jehová sobre las naciones del mundo, basándonos en Isaías capítulo 65 y capítulo 66, nuevos cielos, nueva tierra y el juicio final. Analicemos la condición moral y espiritual de la nación de Judá. Isaías capítulo 1, los versículos del 1 al 31. Pero primeramente es necesario indicar qué significa la parte profética. El profeta es un hombre que al estar en la presencia de Dios se conecta en 3 áreas de la naturaleza de Dios. 1, mirar como Dios ve. Esto implica tener su visión. 2,
tener el mismo corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios le duele el corazón cuando ve que su pueblo se aparta de sus caminos. Y el profeta siente el mismo dolor por su nación. 3, hablar lo que Dios le dice. Recibe una revelación de lo que está escondido y lo expresa con una voz de trompeta. Dios, dice el texto bíblico, que hace nada sin revelar primero a sus siervos, los profetas, como dice Amós 3:7. Esto implica que la iglesia en el tiempo actual es de Dios. Las naciones son de Dios y han sido siempre. Toda la creación es de Dios, pero Dios en su misericordia ha decidido administrar su creación, escogiendo a personas para que administren su reino. Eso es el rol profético que la iglesia debe tener en el tiempo actual. La iglesia de Cristo es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, está estructurada para que al observar la historia de la redención registrada en la Biblia, la iglesia use los principios que puso Dios en la historia bíblica para que aprendamos y hagamos los correctivos en el tiempo actual. Analicemos la cruda realidad, analizando Isaías, los versículos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotás, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Judá, nación rebelde. Oigan cielos, escuche tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ah, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, desde los moretones, llagas abiertas, que no se les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa de fuego, ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Dice así estos textos. Veamos lo que está diciendo el registro de la historia. Isaías, su ministerio fue durante los reyes de Usías, Jotás, Acaz y Ezequías. Tuvo 58 años en el ejercicio del ministerio del profeta Isaías. ¿Cuál era la condición moral de Judá? Según los versos del 2 al 9. ¿Qué dice el texto? Que hemos leído. Rebelión del pueblo. En los animales hay lealtad, pero no en el corazón humano. Qué doloroso para Dios, ¿verdad? Un corazón lleno de maldad. Abandonaron a Dios, provocaron su ira. La moral del pueblo era como una persona que tiene la cabeza tan enferma como enferma estaba su alma. Todo el cuerpo estaba dañado, heridas hinchadas y llagas podridas. ¿Cuál era la condición del país? País desolado, ciudades dañadas como una invasión de extranjeros, economía interna dañada, su capital abandonada, su liderazgo no ejercían de manera adecuada. No había liderazgo. Ellos lo estaban perjudicando como si fuese una ciudad indefensa y sitiada. Dice el texto que si Dios no hubiese tenido misericordia, sería la nación como Sodoma, sería como Gomorra. ¿Qué podemos decir como resumen? ¿Qué dice el texto? Hijos descarriados y rebeldes, infieles e insensatos, inicuos y corruptos, enfermos, miserables y en desesperación. ¿Qué podríamos sacar de aplicación de lo que el texto dice? ¿Qué aspectos pasó Judá y está pasando aquí en el Ecuador?
Permíteme dar algunos matices. El índice de corrupción en el mundo varía entre 1 y 179. El menos corrupto es Dinamarca y está ubicado en el punto número 1. Y el mayor es Somalia, el más corrupto Somalia, con número 179. El índice de percepción de corrupción en el Ecuador es 92, similar a Colombia, similar a Perú con 94. Venezuela tiene 176. Chile está en la posición 25. Es estupendo. Bolivia en la posición 124. ¿Qué ha pasado en el Ecuador en estos tiempos de pandemia? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se ha manifestado la corrupción? En los hospitales, en las medicinas, en los equipos médicos. Hemos escuchado las noticias. Adquisición y distribución de kits de alimentos, ha habido corrupción. Corrupción en la crisis de gobernabilidad y administración en municipios y prefecturas, como lo estamos viviendo en la ciudad de Quito. Uso inadecuado de los carnets de discapacidad, como señalaron nuestras noticias. Administración de justicia en los juicios que ha presentado la Fiscalía. Ha habido corrupción. Denuncias vinculadas en los procesos, menciones, detecciones, fallecimientos, ha habido de todo. La pregunta importante es, ¿qué aspectos de lo que está pasando en el Ecuador, la iglesia, los miembros, las personas, qué parte de culpa tienen? Tengo que revisar lo que estoy realmente haciendo en mi lugar de trabajo, en mi hogar. ¿Soy yo parte del problema que está viviendo nuestra nación? Segundo punto, un genuino arrepentimiento. Isaías 1 del 10 al 20. ¿Qué dice el texto bíblico? Fíjese lo triste de esto, la falsa piedad. Versículo de 10 al 15. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Somorra, de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblos de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de las grasas de animales engordados. La sangre de toros, corderos, cabras, no me complacen, porque vienen a presentarse ante mí. ¿Quién les mandó traer animales para que pisoteen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofensas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Que Dios nos perdone como nación. ¿Qué está diciendo los textos bíblicos? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pasando con Judá? Había procesos religiosos y ritos de acuerdo a las costumbres y a la cultura del pueblo. Claro que había. Había sacrificios de animales. Había ofrendas con olor a incienso. Fiestas religiosas con celebraciones masivas. Cultos de oración y alabanza multitudinarias. Eso estaba pasando con Judá. Pero todo era un engaño para sí mismo. Judá se había olvidado de Levítico capítulo 10 del versículo 10. Saber discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es inmundo y lo que es puro. Qué triste que es esto. Lo sagrado de la adoración a Dios se convirtió en rutina. Lo sagrado se hizo común y lo que era santo se hizo inmundo. En el caso de Nabat y Abiú de Levítico 10, presentaron ellos fuego extraño y por esa causa fueron eliminados por parte de Dios. Tengamos en este momento un análisis profundo de lo que estamos diciendo. En nuestro país, el Ecuador, tenemos actos religiosos con profundas raíces culturales y aunque por la pandemia las reuniones masivas estén prohibidas, ha sido parte de nuestra historia. ¿Qué ha habido? Procesiones de todo tipo y en todo el país.
veneraciones o a imágenes de todo tipo, acompañados de olores a incienso, cultos masivos de adoración y alabanza, reuniones de oración con manos extendidas. ¿Cuánto de lo que hemos hecho ha sido similar a la cultura religiosa de Judá en los tiempos de Isaías? Es un punto de análisis, ¿verdad? Noten que poco a poco nos estamos introduciendo a lo que se quiere conseguir como objetivo en esta reunión. ¿Qué requiere Dios? Un arrepentimiento genuino. Versículos del 16 al 20 del capítulo 1. ¿Qué dice los versos del 16 al 17? Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano, defiendan a la viuda. El versículo 17 lo que está diciendo es, purifíquense, límpiense por dentro. ¿Qué significa eso de limpiarse por dentro? Versículo 17 lo dice muy bien. Hagan justicia, restituyan al agravado, ayuden al necesitado, cuiden al desamparado. Ah, qué tremendo. Es la práctica del reino de los cielos. No es cuestión de tener una conducta externa que muestre una falsa piedad. Una falsa conducta externa es tener un estilo de vida que honre al Creador con lo que hacemos. El tema central es que yo tenga una actitud interna que satisfaga los requerimientos de Dios, de hacer justicia, de amar misericordia y humillarme delante de Dios, como dice claramente en la escritura de Miqueas 6:8. ¿Cómo me debo purificar? ¿Cómo me debo purificar? Verso 18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como púrpura, quedarán como lana. Tengo que ponerme a cuentas con Dios, siendo transparente, siendo íntegro. Confesión sincera de todo lo que yo soy, de lo que he realizado, de lo que no he realizado de acuerdo a lo que Dios me pide. Cambio de actitud interna para tener una conducta externa adecuada. Pero ¿qué efecto positivo tendría un cambio de actitud y de conducta? Actitud interna, conducta externa. ¿Qué efecto positivo? Versículo 19. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Qué me está diciendo? Miren la aplicación de este texto en el tiempo actual. La tierra producirá todo lo que necesito para cubrir mis necesidades básicas. Habrá bienestar en el lugar donde Dios me ha puesto a desarrollar mis actividades cotidianas. Por lo tanto, si soy transparente y sincero delante de Dios, Dios nos va a bendecir y darnos lo que necesitamos. ¿Cuál será el efecto negativo? Si yo no me arrepiento o no tengo un arrepentimiento genuino, versículo 20, si niegan, si se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Qué dice la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera? ¿Seguiré haciendo las cosas impuras? ¿Seguiré realizando actividades profanas? ¿Seguiré produciendo inmundicia? La sociedad será consumida. Así lo ha dicho el Señor. Analicemos ahora los siguientes versículos del 21 al 31. Versículo 21. ¿Qué dice el texto? Una redención de una nación. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia. La rectitud moraba en ella. Pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria. Tu buen vino en agua. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Iglesia, la gloria de una ciudad, la gloria de una nación está en el ejercicio de la justicia y la aplicación de la equidad. Dice así el versículo 21.
Pero cuando hay un manto oscuro que cubre la ciudad, según los versos leídos, ¿qué va a pasar cuando hay un manto de oscuridad? ¿Qué va a pasar en la ciudad, en el país? Altos niveles de violencia. El dinero es fuente de corrupción. Se pierde la calidad de vida. Los gobernantes son rebeldes y tienen convenios con mafias y el crimen organizado. Así dice el texto. Los líderes aman el soborno y buscan recompensas. La justicia se desvanece y se perjudica al huérfano y a la viuda. Cuando existe un arrepentimiento genuino de una comunidad, el Dios de la Biblia se encarga de hacer lo siguiente. Escuche bien, versículos del 24 al 31. Por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel. Me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus inmundicias. Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Con justicia Sión será redimida y con rectitud los que se arrepientan. Pero los rebeldes y pecadores aún no serán quebrantados y perecerán los que abandonan al Señor. Se avergonzarán de las encinas que ustedes tanto aman. Los jardines que dijeron serán para ellos una afrenta. Serán como una encina de hojas marchitas, como un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Arderán los dos juntos y no habrá quien los apague. ¿Qué aplicación tiene esto en el tiempo actual? ¿Qué sucedería si nos arrepentimos genuinamente? El Señor se encargará de destruir los hacedores de maldad. El Señor se encargará de destruir las fuentes de corrupción. Los rebeldes y los corruptos serán quebrantados. Serán destituidos los agentes de corrupción. Cambiará el sistema judicial para que el país sea llamado fiel y justo. La comunidad se avergonzará de lo que hacía antes. Los sistemas de poder que corrompieron la nación serán destruidos. Aquí una aplicación, hermanos queridos. Enfrentemos un hecho real. La eliminación de la corrupción a nivel nacional no se realizará de manera inmediata, es verdad. Los cambios en los sistemas de justicia tampoco se realizarán al instante. La formación de un liderazgo que tenga un estilo de vida de donde la integridad sea una inversión rentable, no se lo realizará de la noche a la mañana. Pero, la iglesia de Cristo tiene que movilizarse y cada miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente, en su hogar, en su lugar de trabajo, debe sembrar el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el creyente en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo? En el lugar donde Dios le ha puesto, se convertirá en chispas. ¿Escuchó eso? El creyente en Jesucristo en su lugar de trabajo se convertirá en chispa que encienda la mecha para destruir los sistemas corruptos, los sistemas injustos y los que quieren el poder para hacer el mal, y todas sus obras arderán y no habrá quien los apague, como dice el versículo 31. Iglesia amada, somos carbones encendidos, con fuego del cielo que servimos a Cristo en el lugar donde estamos. Sino portadores de la gloria de Dios, nos convertiremos en canal de bendición para que el río de Dios riegue el desierto de nuestra nación, para que surja la vida. Tengamos un momento de oración. Padre querido, permítenos entender lo que hemos leído, Señor, y que el capítulo 1 del libro de Isaías nos deje claro lo que significa el que se muestre la realidad del corazón humano, que podamos nosotros percibir lo que es un pueblo rebelde.
que podamos darnos cuenta la condición espiritual que estamos cada uno de nosotros. Permítenos, oh Dios, darnos cuenta que no debemos seguir manteniendo una piedad incierta, una falsa piedad. Permítenos, Señor, que como iglesia nos confrontemos a nosotros mismos y nos purifiquemos. Y si nuestro pecado como iglesia de Cristo es rojo como el carmesí, se transforma en blanca lana. Permítanos darnos cuenta que la oración, los cultos de adoración y todas las cosas que también nosotros como iglesia evangélica hacemos estén basamentados en lo que es la pureza, de lo que es la integridad, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Y sepamos que nuestro estilo de vida debe apuntalar que la justicia, el derecho. Ayúdanos, oh Dios, a restaurar que nuestra nación sea considerada una nación de paz. Pero ayúdanos también, oh Señor, Dios Todopoderoso, a que este pueblo tuyo, la iglesia de Cristo, sea agradecido a ti, oh Dios, por la providencia que tú nos das, quien en medio de todas estas crisis que vivimos por esta pandemia, tu gracia nos permita enfrentar y sostenernos como familias. Oramos por los niños, por los jóvenes que se encuentran desaparecidos en el país y sus familias atraviesan cuadros de ansiedad, de depresión, en la espera de encontrar a sus hijos. Dios mío, en el nombre de Jesús, no permitas más dolor. Señor, oramos por los que están enfermos todavía por este virus. Sánalos, Señor. Sana la ciudad, sana la nación. Dale, Señor, al presidente de la República, Guillermo Lasso, la autoridad de entender que su relación contigo, Dios, dependerá de cómo se desarrolle la nación. Y, Señor, en especial te rogamos con todo el corazón, quita los diferentes actos de corrupción que se ha presentado en la nación en el nombre de Jesús. Quítalo, Señor. Sácalo a la luz todo. Saca toda la basura en el nombre de Jesús y límpialo para la gloria de tu nombre. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga.